Japón tiene un nuevo primer ministro. Y aunque pueda parecer un poco aburrido, probablemente sea uno de los personajes más interesantes que hemos visto en las últimas décadas, diría yo. Porque especialmente en lo que respecta a la política exterior, una persona que no es fácil de encasillar. Y aunque por fuera pueda parecer un halcón, porque ha estado hablando de querer establecer una OTAN asiática, esta discusión y esta persona tienen realmente más de lo que parece. Y quiero analizar esto contigo. Así que tenemos que revisar un par de documentos, especialmente sus propios discursos de política exterior, y también un video suyo, porque este hombre, y eso es algo interesante, tiene su propio canal de YouTube. El nuevo primer ministro de Japón ahora tiene un canal de YouTube. Sin embargo, me complace informar que mi canal en inglés tiene más suscriptores que el actual primer ministro de Japón. Pero aparte de eso, él realmente transmite sus ideas directamente a la gente, y en uno de estos videos también habla sobre sus ideas de política exterior. Para lo básico, debes saber que su nombre es Shigeru Ishiba, así que el señor Ishiba es el primer ministro a partir de ahora. Tiene 67 años, no es el más joven, pero tampoco uno de los más viejos en la política global. Quiero decir, tanto Joe Biden como Donald Trump son, por supuesto, mucho mayores. Así que, en cuanto a la edad, es más o menos lo que uno esperaría. Age-wise, more or less what you would expect. Japan has a tendency to have rather Japón tiende a tener personas bastante mayores, en sus 50 años, postulándose para cargos públicos, y hasta ahora no ha sido elegido en una elección general. La forma en que funciona el sistema japonés es que si el primer ministro anterior se retira, como lo hizo Fumio Kishida recientemente, entonces el partido gobernante realiza una elección interna, que es lo que sucedió. Hubo 9 candidatos para el liderazgo del partido. Lo que necesitas saber es que Japón ha sido gobernado durante los últimos 65 años por el Partido Liberal Democrático. Este partido ha estado en el poder durante mucho tiempo, con ciertas interrupciones. Un año, en 1993, un partido diferente llegó al poder. Básicamente, un partido socialdemócrata. Y en 2009 y 2012, también durante 3 años hubo otro partido en el poder. Pero más o menos de manera continua, el PLD ha sido la fuerza más grande en la política de Japón. Tienen una mayoría absoluta en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, con 258 escaños de un total de 465, lo que les da una mayoría absoluta. En la Cámara Alta, la Cámara de Consejeros, que en los Estados Unidos se llamaría el Senado, también tienen una mayoría, aunque no absoluta, con solo 115 de 248 escaños. Este partido ha estado en coalición durante muchos años con un partido pequeño, el Komeito, que es un partido pequeño, más bien conservador con inclinaciones religiosas. Pero esto es básicamente, si quieres una comparación con un país europeo, yo compararía al LDP con algo como el antiguo CDU de Angela Merkel. Quiero decir, esa es más o menos la mentalidad de estas personas. Aunque el LDP actual es muy diferente de la mentalidad actual del CDU, todavía son tradicionalmente conservadores, en mi opinión, de la manera en que muchos partidos europeos solían ser. Ahora, hablando de política exterior, primero me gustaría mostrarte este video que publicó recientemente. Es uno corto. Tuvo una miniserie sobre la protección de Japón. Habla sobre proteger al pueblo japonés de varias amenazas, proteger el campo y proteger a Japón en cuanto a protección contra amenazas externas. Es un video muy corto, de 2 minutos. Por favor, échale un vistazo. He dedicado mi vida a la seguridad. La paz de Japón es algo que debemos proteger a toda costa. La guerra en Ucrania no termina. ¿Quién predijo que Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, invadiría Ucrania? Casi nadie lo hizo. Pero Ucrania no es parte de la OTAN, por lo que no se le defiende. Esa era la lógica de Estados Unidos.
La Ucrania de hoy podría ser el Asia de mañana. Entonces, si reemplazamos a Rusia por China y a Ucrania por Taiwán, en Asia no hay una OTAN. No existe un sistema de defensa mutua como obligación. ¿Realmente podemos proteger a Japón? ¿Qué hacemos si no hay personas para operar los tanques, aviones de combate y buques de escolta, por más que los tengamos? Actualmente, solo el 92% de los puestos de las fuerzas de autodefensa están cubiertos. Ni siquiera la mitad de los jóvenes reclutas se presentan. Los miembros de las fuerzas de autodefensa se retiran a los 55 años. ¿Habrá realmente trabajos adecuados para ellos después? Debemos ofrecer a los miembros de las fuerzas de autodefensa trabajos que se correspondan con la carrera que han construido, incluso si se retiran jóvenes. ¿No debería ser esto un esfuerzo de toda la nación? ¿Cómo podemos proteger a Japón sin un sistema de seguridad, relaciones internacionales, un primer ministro y personal bien preparados? Como experto en seguridad, me atrevo a decir que es el Partido Liberal Democrático quien protegerá a Japón. Quiero estar en el núcleo de eso. Quiero estar en el centro del gobierno de Japón, protegiendo a Japón, protegiendo la paz, protegiendo a cada ciudadano. Y Shiba Shigeru se dedicará por completo a proteger a Japón. 石破茂は日本を守るために全力を尽くします。 Now, first thing to say, the fact that at the end he used his own. Ahora, lo primero que hay que decir es que el hecho de que usara su propio nombre en tercera persona, al final es algo normal en japonés. Y la traducción que hicimos nosotros mismos siguió esto de manera bastante literal. No hay nada raro en eso. Solo escuchando este discurso, podría parecer que es un halcón de la política exterior, pero publicó una versión más larga de sus pensamientos en el Hudson Institute recientemente, el 25 de septiembre, sobre su visión. Y quiero repasar esto contigo. Hay varias capas en su pensamiento sobre política exterior, y algunas de ellas son realmente bastante interesantes. Let's look at them here. I kind of highlighted the Veámoslos aquí. He resaltado las partes importantes. Esto está escrito por él en japonés y luego traducido. Además, esta traducción no es oficial. El Hudson Institute tiene la versión original en japonés, ¿verdad? Y en algún lugar está escrito que podría haber fallos, pero esto está más o menos bien. Ucrania hoy es Asia mañana. Entonces, lo que acabamos de escuchar, reemplazar a Rusia con China y a Ucrania con Taiwán, la ausencia de un sistema de autodefensa colectiva como la OTAN en Asia, significa que tendrán que requerir obligación de defensa mutua. Because there is no obligation for mutual defense. Under these circumstances is the creation of an Asian version of NATO. Bajo estas circunstancias, la creación de una versión asiática de la OTAN es esencial para disuadir a China por parte de sus aliados occidentales. Y sé que esto suena como un mal análisis de su parte, y creo que es un mal análisis, pero es sin duda cierto que en Japón, la percepción pública general sobre las vulnerabilidades de Japón es similar a las vulnerabilidades que hemos visto en Europa. La gente tiene miedo de que algo le suceda a Taiwán, como lo que le ocurrió a Ucrania, a pesar de que esta es una narrativa estúpida. Pero estas son percepciones públicas, así que él habla a estas percepciones públicas, ¿verdad? También habla sobre querer reinterpretar la Constitución japonesa y el estatus de las fuerzas de autodefensa, lo cual es también un punto típico del LDP que han estado intentando hacer durante mucho tiempo, especialmente bajo el anterior primer ministro, Shinzo Abe, quien fue el primer ministro con más años de servicio en Japón. Lo que necesitas saber aquí es que la Constitución japonesa, que en gran parte fue escrita por las fuerzas de ocupación estadounidenses a finales de los años 40 y principios de los 50, en realidad a finales de los 40, por el cuartel general de MacArthur, contiene una cláusula muy, muy importante. Y me encanta esta cláusula. Es una cláusula maravillosa. Es la cláusula pacifista que dice bajo el artículo 9, el famoso artículo 9 de la Constitución japonesa. Este es el párrafo 1 del artículo 9, pronunciando la guerra como un derecho soberano. Y el párrafo 2. International peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right on the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
This is paragraph 1 of Article 9, renouncing war as a sovereign right, and paragraph 2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. Now, this is a very important... Esta es una parte muy importante de la Constitución japonesa, pero por supuesto, Japón tiene un ejército. Tiene un ejército relativamente fuerte y grande, pero no lo llaman ejército, lo llaman fuerzas de autodefensa terrestres, fuerzas de autodefensa aéreas y fuerzas de autodefensa marítimas. Así que tienen de todo, un ejército, una marina y una fuerza aérea, por supuesto. Así que Japón tiene todas estas cosas. Esta es la forma en que incluso se eluden su propia constitución. Pero bueno, el punto es que Japón no ha utilizado estas fuerzas fuera de su país de manera significativa. Japón ha enviado sus fuerzas de autodefensa de vez en cuando a territorios extranjeros. Pero que yo sepa, no hay ningún caso en el que los japoneses realmente hayan disparado o matado a personas fuera de Japón, o donde las fuerzas japonesas hayan sido asesinadas por otros, aparte durante accidentes. Other than during accidents. So Japan actually over the last 70 years was restrained itself. Entonces Japón, en realidad, durante los últimos 70 años, se ha contenido mucho y ha cumplido al menos con el espíritu de este artículo, al usar sus fuerzas de autodefensa solo para la autodefensa y nada más. Ahora, el LDP quería cambiar esto desde hace un tiempo y fracasaron. Fracasaron en esto. ¿Por qué fracasaron? Porque de hecho, los estadounidenses se aseguraron de que fuera muy difícil cambiar la constitución japonesa, porque lo que necesitas hacer es obtener una mayoría de 2/3 en el parlamento. Y el LDP tenía una mayoría de 2/3. Gobernaban más del 66% de los escaños, creo que en ambas cámaras incluso, especialmente con el LDP, con el Komeito. Pero hay un segundo obstáculo para cambiar la Constitución, que es que después de obtener el 66% de aprobación para un cambio, también tienes un referéndum público, uno obligatorio. Entonces, necesitas preguntar a la población japonesa, ¿estás de acuerdo con el cambio de la Constitución? Y es completamente claro que más del 50% de la población japonesa se opone a esa idea. El amor de los japoneses, de hecho, por el artículo 9 es tan grande que el principal partido de oposición en este momento incluso se llama a sí mismo un partido para la protección de la Constitución. La idea aquí, el Partido Constitucional Democrático, es que eligieron la palabra constitucional para asegurarse de que se entienda que están en contra de la revisión de la Constitución. Y este fue un problema insuperable, que incluso Shinzo Abe, un primer ministro muy fuerte, con un respaldo muy fuerte y una mayoría parlamentaria muy fuerte, no pudo superar. Así que renunciaron a eso. Y lo que hicieron en su lugar es otro de estos trucos sucios. En lugar de cambiar la Constitución, la reinterpretaron. El señor Abe dijo que a partir de hoy vamos a interpretar que la Constitución realmente nos permite desplegar fuerzas junto con los estadounidenses o en conjunto con ellos. Sin embargo, nuevamente, eso sucedió en 2015. Y hasta ahora, 2024, no ha ocurrido un gran cambio en la forma en que Japón utiliza su ejército. Así que sigue siendo un ejército muy restringido y no se han lanzado a una guerra total, ni han desplegado tropas en el Medio Oriente o cosas por el estilo, lo cual, curiosamente, los estadounidenses realmente querrían. Ahora, Japón el año pasado también cambió parte de su estrategia de seguridad y dijo que intentará gastar el 2% del PIB en su presupuesto militar para acercarse a estos objetivos. On its military budget to kind of, get closer to these NATO standards and work. Los estándares de la OTAN y trabajar también más con los países de la OTAN y ganar la capacidad de atacar con sus propios misiles a los adversarios si es necesario. Hice un video sobre esto anteriormente. Intentaré enlazarlo aquí en algún lugar. Pero básicamente, Japón todavía está contenido en este momento y no está tratando de proyectar poder militar hasta ahora. Continuemos con el artículo escrito por Ishiba.
Aquí, él quiere la promulgación de legislación de seguridad nacional, porque dice que la reinterpretación de la Constitución y estos nuevos enfoques de seguridad son, y cito, estas medidas están meramente estipuladas en decisiones del gabinete o leyes individuales. En Japón, es costumbre que la Dieta promulgue leyes básicas sobre temas importantes de política nacional, declarando claramente la dirección de estas leyes ante el pueblo y procediendo con políticas individuales. Clearly stating the direction of these laws before the people and proceeding with individual policies. However, there is no basic law on security issues today. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una ley básica sobre cuestiones de seguridad, y le gustaría crear una ley básica sobre seguridad nacional, que detalle la doctrina de seguridad de Japón, más allá de los libros blancos del gobierno, que es lo que son las estrategias actuales del gobierno. Todavía le gustaría revisar la Constitución, y la revisión de la Constitución significa la revisión del artículo 9, aunque debo enfatizar que ni siquiera Shinzo Abe aspiró a cambiar la primera parte del artículo 9. Incluso Shinzo Abe, el líder conservador de extrema derecha, solo quería cambiar el párrafo 2. El objetivo completo era cambiar el párrafo 2 para decir, está bien, puedes mantener fuerzas militares regulares. Ese era el objetivo. Porque a veces se informa que el LDP quiere abolir la primera parte y quiere el derecho a hacer la guerra. The part one and wants the right to do war. That even they didn't do that, which is not to say that they're... Incluso ellos no hicieron eso, lo cual no quiere decir que sean personas amantes de la paz, pero no son tan belicistas como podría parecer desde afuera. Es entonces interesante que Ishiba, en su artículo, hable sobre los cambios en el entorno internacional. Dice que recientemente Rusia y Corea del Norte han formado una alianza militar, y creo que eso es cierto. Hice un video sobre esto antes. Hay indicios muy fuertes de que el tratado de seguridad que Rusia y Corea del Norte hicieron es en realidad más o menos un tratado de defensa mutua. Al menos si las publicaciones de los medios estatales de Corea del Norte son correctas, entonces tienen una cláusula de defensa mutua. Y ahora Ishiba está preocupado de que la disuasión extendida de Estados Unidos en la región ya no funcione. In the region will no longer function. This is to be supplemented by an Asian version of NATO. Esto debe complementarse con una versión asiática de la OTAN. Su sueño de una OTAN asiática no proviene de la idea de una mayor proyección de poder de Estados Unidos en todo el mundo. Proviene de un lugar de inseguridad. Ishiba desconfía de la capacidad de Estados Unidos para disuadir con éxito a China, Rusia y Corea del Norte, de la manera en que Japón ha creído en la disuasión de Estados Unidos hasta ahora. Esto es bastante significativo, porque esto, creo, ahora está impulsando el resto de su pensamiento, de que de hecho, lo que Japón necesita es lo que los franceses llamarían autonomía estratégica en sus capacidades militares. Así que, Ishiba en su texto dice que la versión asiática de la OTAN también debe considerar específicamente el compartir de armas nucleares por parte de Estados Unidos o la introducción de armas nucleares en la región. Esto es algo que también me sorprende mucho, porque ya sabes, la adhesión del público en general al artículo 9 es muy fuerte. Y el favor del público en general hacia los tres principios no nucleares es muy fuerte. Los tres no nucleares: no producción de armas nucleares, no estacionamiento de armas nucleares y no tránsito de armas nucleares. Así que incluso solo el tránsito de armas nucleares es algo que oficialmente sigue siendo política gubernamental. Así que él sacude el barco aquí en ambas direcciones en términos de pensamiento de seguridad, de desconfiar de las capacidades de proyección de poder de Estados Unidos, y diciendo, bueno, tal vez necesitamos pensar en las armas nucleares, lo cual es algo que, por supuesto, será muy preocupante para China, pero también para Corea del Sur, por cierto, porque los surcoreanos tampoco confían mucho en los japoneses. Actualmente, además de la alianza entre Estados Unidos y Japón, Japón tiene relaciones de cuasi alianza con Canadá, Australia, Filipinas y otros. Ishiba ahora sueña con moldear a estos diferentes socios de Japón en una OTAN asiática.
Si estas alianzas se mejoran, se establecerá un sistema de centro y radios con la alianza Japón-SMIS en su núcleo. En el futuro, será posible desarrollar la alianza en una versión asiática de la OTAN. Es interesante. El sistema de centro y radios es una forma de conceptualizar el sistema de seguridad en el Pacífico, que se remonta a unos 20 años a la idea de gran estrategia cuando surgió. Hubo mucho pensamiento sobre cómo se construyó el sistema estadounidense. Thinking about how the US system was built up, and it's a typically American way of framing. Y es una forma típicamente estadounidense de enmarcar en el momento en que tienes a Estados Unidos en el centro. Y luego, esos news tienen sus radios que se extienden y crean seguridad, o bueno, el imperio estadounidense alrededor del mundo. Y a Ishiba, por supuesto, le gustaría ser un centro junto con los Estados Unidos. Ahora, para muchos de nosotros, sonreiremos ante eso, porque sabemos que Estados Unidos principalmente quiere usar a sus aliados militares como herramientas para proyectar poder. Pero tampoco está completamente equivocado sobre esta imagen, porque es importante que la alianza entre Estados Unidos y Japón no está estructurada de la misma manera que Tunisia está estructurado con la OTAN. No es una relación igualitaria en realidad. E Ishiba habla de esto muy pronto. Voy a explicar esto en un momento porque es importante saberlo. Entonces él dice, sin embargo, por otro lado, las medidas de fomento de la confianza para reducir amenazas potenciales también serán importantes. Por eso digo que es una persona multifacética y habla sobre la cooperación internacional, incluyendo con China, especialmente en el ámbito de la gestión de desastres y los esfuerzos de prevención de desastres, ¿verdad? Terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. Y aquí habla bien de China. China también se ha comprometido con los esfuerzos de prevención de desastres, habiendo incluso enviado un buque hospital naval a RIMPAC 2016. RIMPAC 2016, quiero decir, tiene que retroceder bastante para encontrar un buen ejemplo aquí, pero RIMPAC 2016 fue un ejercicio naval en el Pacífico, uno de los más grandes jamás realizados, con más de 20 partes participando, y la República Popular China fue una de ellas. And the People's Republic of China was one of them. The People's Republic of China, alongside the US and Japan and others. La República Popular China, junto con Estados Unidos, Japón y otros, participó en este ejercicio. Es 2016, así que fue hace bastante tiempo, pero fue después o un poco antes, probablemente planeado antes, del giro de Obama hacia Asia. Aún así, Ishibaki intenta decir que hay áreas donde podemos trabajar juntos. También ha dicho en otros contextos que, bueno, por un lado, la disuasión a China es una estrategia, pero por otro lado, la cooperación y colaboración con China es la otra. Japón no quiere, e Ishiba no quiere, depender únicamente de disuasión. Las medidas de fomento de la confianza son importantes para ellos. Una especie de enfoque de doble vía. He escuchado esto antes de expertos en seguridad en Japón, hablando sobre la importancia de hacer ambas cosas y de realmente acercarse y ofrecer una mano a China para gestionar las tensiones. Así que esta no es una persona que esté de acuerdo con la idea de que solo tenemos que militarizar el Pacífico tanto como sea posible y todo estará bien. Los japoneses no están de acuerdo con la idea de tener que tener una guerra con China. Definitivamente no. Ahora, una de las partes más interesantes es cómo Ishiba ve la necesidad de reavivar la alianza entre Estados Unidos y Japón. Él quiere fortalecerlo. Sí, pero en términos iguales. Y se esfuerza por lograr un tipo de relación que tienen los Estados Unidos y el Reino Unido. Lo cual para mí, y probablemente para la mayoría de ustedes, suena alarmante, porque sabemos que el Reino Unido es un perrito subordinado a los Estados Unidos y está muy influenciado por los neoconservadores. La forma en que el Reino Unido recientemente quiso usar misiles Storm Shadow contra Rusia, y fue Estados Unidos quien los detuvo, aparentemente está muy lejos de la realidad. Es realmente alarmante. Pero eso no es en lo que él está pensando. Y este es un ejemplo, creo, de cómo él, Ishiba, y muchos pensadores de seguridad japoneses malinterpretan la naturaleza de la relación entre los Estados Unidos y varios países de la OTAN en este momento en Europa.
NATO countries at the moment in Europe. I think they seriously misunderstand that, and there's a long history. Creo que ellos realmente malinterpretan eso. Y hay una larga historia de políticos de seguridad japoneses, especialmente los de alto rango, que malinterpretan la naturaleza de lo que políticamente está sucediendo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tal vez al final pueda darte un ejemplo de eso. Pero creo que esto es un malentendido. Trato de interpretar esto como él diciendo que no quiere ser un perro de los Asus News. Por el contrario, en realidad quiere tener un poco más de voz en términos de cómo funciona esta relación. Oficialmente dice que quiere que Estados Unidos y Japón se conviertan en socios iguales. Esto se remonta al tema de que cuando se renegoció la Alianza de Seguridad Estados Unidos-Japón en 1959-1960, Japón logró un gran acuerdo. In 1959-1960, Japan struck a grand bargain. The first security treaty goes back to 53, but El primer tratado de seguridad se remonta al 53, pero en el 53, Japón acababa de volverse independiente nuevamente, después de haber sido ocupado durante 7 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El gran acuerdo en ese entonces y en 1960 fue el siguiente. Estados Unidos dijo: no queremos que tengas capacidad militar amenazante nuevamente, porque no confiamos en ti. Porque tú, Japón, has sido un muy mal chico y eres responsable de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Debes acordar no tener un ejército fuerte. Nunca puede ser una amenaza de nuevo. Y Japón dijo: ok, bien, pero si hacemos eso, entonces queremos que nos protejas. Tienes que darnos un papel que diga que garantizaremos tu soberanía. Estados Unidos dijo: bien, pero a cambio, queremos estas bases. Mantenemos estas parcelas de tierra en las que ya tenemos a nuestra gente, nuestro ejército. Mantenemos estas parcelas de tierra, incluyendo Okinawa, especialmente Okinawa, y las usamos como bases militares. Así que vas a ser nuestro portaaviones insumergible en el Pacífico. Y Japón dijo: está bien, haremos esto. Así que el acuerdo, y este sigue siendo ese acuerdo en este momento, es que Estados Unidos proporciona protección para la soberanía de Japón, garantizada legalmente en un tratado. Y en el mismo tratado se dice que a cambio, Estados Unidos puede usar estas bases militares en Tokio, Kyushu y especialmente Okinawa. Tienen estos acuerdos de estatus de fuerzas, que también otorgan al personal estadounidense muchos derechos en Japón sobre lo que pueden y no pueden hacer, o especialmente lo que pueden hacer. Son inmunes al sistema judicial japonés, y si los militares estadounidenses cometen delitos, entonces Japón no puede perseguirlos, etcétera, etcétera. Esto ha sido algo que ha estado molestando a personas como Ishiba, y le gustaría cambiar esto. Dice que las condiciones están maduras para revisar el Tratado de Seguridad Japón-Estados Unidos en un tratado entre países ordinarios. The conditions are ripe to revise the Japan-US Security Treaty into a treaty between ordinary countries. The word ordinary country also carries a lot of weight. El término país ordinario también tiene mucho peso porque se refiere al artículo 9 de Japón, lo que significa que Japón no tiene un ejército, solo fuerzas de autodefensa. Así que cuando él dice países ordinarios, está pensando en que Japón tenga un ejército normal, como lo tienen otros países. Esto implica cambiar la Constitución y establecer reciprocidad de la manera en que se hace en la OTAN, como un tipo de acuerdo de seguridad mutua del artículo 5, pero también asegurando derechos iguales para los japoneses en los Estados Unidos. Ahora, escucha esto. Es un párrafo largo, pero leamos esto. Now get this. It's a long paragraph, but let's read this. The current Japan-US Security Treaty is structured. El actual Tratado de Seguridad Japón-NU está estructurado de manera que estuvo obligado a defender a Japón, y Japón está obligado a proporcionar bases a Estados Unidos. Ha llegado el momento de cambiar este tratado bilateral asimétrico. Es posible que el Tratado de Seguridad Japón-NUS y el Acuerdo de Estatus de Fuerzas puedan ser revisados para permitir que las fuerzas de autodefensa se estacionen en Guam para fortalecer las capacidades de disuasión de Japón y Estados Unidos. Hagamos una pausa por un segundo. Él dice que deberían estar las fuerzas de autodefensa de Japón en Guam, que es un territorio de Estados Unidos. Así que quiere bases japonesas en Estados Unidos. ¿No es interesante?
no es interesante. Continuemos. Interesting. Isn't this interesting? Let's continue. If this happens, a status agreement for the Si esto sucede, se podría establecer un acuerdo de estatus para las fuerzas de autodefensa en Guam, similar al de las fuerzas estadounidenses en Japón. De lo que está hablando aquí es de otorgar al ejército japonés el derecho de no seguir la ley estadounidense en Estados Unidos. Esa es la implicación. Además, expandir el alcance de la gestión conjunta de las bases estadounidenses en Japón también reduciría la carga sobre las fuerzas estadounidenses en Japón. Esta oración se refiere al hecho de que actualmente Estados Unidos está gestionando sus propias bases militares solo. Las fuerzas de autodefensa de Japón no participan en eso. Y él sugiere, oye, ¿qué tal si cambiamos eso? Podemos ayudarte a administrarlo. Deja que nuestra gente entre. Deja que nuestra gente sea parte de la administración. Let our people be part of the admin stuff. So he's basically talking about taking back a little bit of Entonces, básicamente está hablando de recuperar un poco de soberanía de estas bases para Japón. Y lo suaviza con este lenguaje, tratando de venderlo a los Estados Unidos, diciendo como, oye, esto podría ahorrarte un poco de dinero. En realidad, está siguiendo la ruta de recuperar la soberanía. Último párrafo. Es mi misión elevar la alianza Japón-SMOS al nivel de la alianza SMOS-Reino Unido. Para lograr esto, Japón debe tener su propia estrategia militar y volverse independiente en términos de seguridad, hasta que esté dispuesto a compartir su propia estrategia y tácticas en igualdad de condiciones con los SMOS. Como político conservador, Shigeru Ishiba podría simplemente decir yo. Politician Shigeru Ishiba, he could just say I. As a conservative politician, Shigeru Ishiba will build Como político conservador, Shigeru Ishiba construirá un sistema de seguridad que pueda proteger a su propia nación por sí mismo y contribuir activamente a la paz y estabilidad de las naciones del Indo-Pacífico, basado en la alianza Japón-SMOS. Ishiba aquí intenta realmente cuadrar el círculo. En realidad, está abogando por la autonomía estratégica y la necesidad de que Japón proporcione seguridad por sí mismo en nuevas estructuras, mientras amortigua el golpe para los Estados Unidos en términos comunes y referencias conocidas a la alianza Estados Unidos-Japón. No dice que quiera abolir la alianza, pero quiere reavivarla, y quiere reavivarla hacia obtener más voz en lo que sucede con estos activos militares que Estados Unidos tiene en Japón. Ahora, esta es una charla muy diferente, de una manera muy diferente, de cómo está estructurada la OTAN en Europa y cómo Estados Unidos ha establecido ahora relaciones de seguridad con Suecia y Finlandia, en las que tanto Suecia como Finlandia, y Noruega también, por cierto, abren nuevas bases militares y dan cheques en blanco a Estados Unidos para estacionar sus fuerzas. Japón es un tema aquí. Él está proponiendo lo contrario de eso. Está proponiendo recuperar la soberanía militar. Y, como era de esperar, Ishiba ha estado pasando desapercibido hasta ahora. Quiero decir, también tuve que investigar este video aquí, pero aún no hemos escuchado muchas reacciones de Estados Unidos. Hay algunas, pero hay indicaciones muy claras de que Estados Unidos no está contento con esto. Hay un artículo de Reuters del 27 de septiembre, hace como 4 días, que habla sobre Ishiba, y donde Reuters preguntó a funcionarios estadounidenses qué piensan al respecto. El artículo de Reuters dice que Shigeru Ishiba, propuesto para ser el próximo primer ministro de Japón, podría causar dolores de cabeza diplomáticos para los Estados Unidos, con propuestas para renovar la alianza más cercana de Tokio, al involucrar a Washington en una OTAN asiática y estacionar tropas japonesas en suelo estadounidense. La idea de la OTAN ya ha sido rechazada por Washington, con Daniel Crittenbrink, el secretario asistente de Estado para Asia Oriental y el Pacífico, descartándola como apresurada. Sin embargo, Ishiba insistió en su idea el viernes, diciendo en una conferencia de prensa que el declive relativo del poderío estadounidense hacía necesaria una organización de tratado asiático. Entonces, Reuters se dio cuenta de esto, y Reuters se dio cuenta de que Ishiba habla sobre la OTAN asiática, lo cual suena muy bien para los Estados Unidos, y habla sobre la alianza Estados Unidos-Japón como algo positivo,
pero sus ideas no son exactamente lo que ha sido la proyección del poder imperial de Estados Unidos hasta ahora. Así que diría que Ishiba solo hoy realmente se está convirtiendo en primer ministro. Quiero decir, actualmente es el líder del LDP, y en este momento, mientras hablo, debería ser confirmado en la Dieta Nacional, en el Parlamento, como el primer ministro actual. Para cuando este video esté en línea, ciertamente será el caso. Esto será interesante. Quiero decir, no creo que pueda lograrlo. Además, en los medios japoneses hay informes que lo llaman Hay un artículo interesante aquí que explica de dónde proviene la vacilación de Ishiba con los estadounidenses. El artículo de Asahi dice que las raíces del descontento de Ishiba se remontan a un accidente de helicóptero militar estadounidense en el campus de la Universidad Internacional de Okinawa en agosto de 2004, cuando él era director general de la Agencia de Defensa, la predecesora del Ministerio de Defensa. El ejército estadounidense puso el área alrededor del helicóptero bajo un bloqueo durante aproximadamente una semana después del accidente. Y luego la pieza cita a Ishiba, diciendo que a la policía de la prefectura de Okinawa ni siquiera se le permitió entrar al sitio. Todas las partes del helicóptero fueron retiradas por el ejército estadounidense. ¿Es realmente esta nación un estado soberano? Entonces, el artículo de Asahi dice que probablemente Ishiba no tiene suficiente experiencia en relaciones exteriores y en gestionar la relación con Estados Unidos para realmente lograr estos objetivos. Pero debo decir, especialmente en comparación con la otra persona que competía por la presidencia del LDP, la señora Sanae Takaichi, ella era un tipo típico de discípula de Abe que está a favor de una continuación incuestionable de la alianza entre Estados Unidos y Japón. Ishiba, ahora que ganó este concurso interno del LDP, es una figura interesante porque es un outsider dentro del LDP. Es una de las voces inconformistas. Y aunque es cierto que está soñando con una OTAN asiática, creo que su versión de esto es bastante diferente de lo que es la OTAN actual en Europa. Déjame ver si puedo encontrar algo más. Quiero decir, acabo de mirar el Washington Post, que hoy o ayer tenía un artículo diciendo que, no es problemático que el LDP haya estado en el poder durante 70 años. Es bastante interesante, ¿verdad? La primera vez que el primer ministro llega al poder, quien de alguna manera cuestiona la alianza entre Estados Unidos y Japón, o la forma en que funciona hoy, inmediatamente hay artículos críticos. Probablemente veré más de esto en los próximos días. Ya sabes, artículos críticos sobre el retroceso democrático de Japón y demás. Porque este es un primer ministro que realmente parece que no está completamente de acuerdo con la forma en que está funcionando la proyección de poder de Estados Unidos. Sí, así que creo que estas son las cosas más importantes a tener en cuenta. Hay una alta probabilidad de que el señor Ishiba en realidad no llegue muy lejos, porque Japón también es conocido por periodos de rápido cambio de primeros ministros. Shinzo Abe estuvo a cargo durante 6 o 7 años, lo cual fue un periodo muy largo para Japón. Kishida, 2 años y medio, también fue bastante largo. Y la primera gran prueba del señor Ishiba en realidad llegará en octubre o noviembre. Ya anunció que convocará a elecciones anticipadas. El primer ministro japonés puede hacer eso. Puede disolver el parlamento y decir, como vamos a votar de nuevo, una elección popular. Y si esa elección fortalece al LDP, entonces ese será su mandato para gobernar. Then that's going to be his mandate to actually to rule with. It could go the other way. I mean, if the LDP podría ir de otra manera. Quiero decir, si el LDP pierde escaños en esa elección anticipada, entonces lo que sucederá con absoluta certeza es que el señor Ishiba renunciará, especialmente si el LDP pierde mucho. Esto no es lo mismo que lo que hizo Macron en Francia. Macron simplemente hizo una farsa de las elecciones generales al básicamente ignorar lo que decían, pretendiendo que le importa, pero en realidad no le importaba.
El teatro en Francia está loco en este momento. En Japón, esto no funcionará. Si el EDP pierde muchos escaños, Ishiba se irá, porque el sistema japonés tiene una historia y una cultura de políticos que asumen la responsabilidad personal por las derrotas electorales. No hay trucos alrededor. Eso es prácticamente impensable. There is no like trickery around. That's pretty much unthinkable. But I mean, he has good chances. Pero quiero decir, tiene buenas posibilidades. No convocaría elecciones anticipadas. No tiene que hacerlo. No está obligado por la Constitución. Así que esto es algo voluntario, porque actualmente las encuestas no son malas para el LDP, y él quiere un mandato fuerte. Este es un truco que Abe también hizo varias veces, y para él la apuesta funcionó. Continuamente obtuvo apoyo popular, y luego tuvo un mandato real fuerte y suficientes escaños en el Parlamento para impulsar los cambios que quería, los cambios políticos, enmiendas y demás. Y creo que Ishiba está usando la misma estrategia aquí. Nuevamente, si funcionará o no, lo veremos. También es posible que en un par de meses tengamos otra elección interna del LDP para un nuevo líder. Y luego es bastante probable que con el tiempo tengamos un gabinete japonés muy débil. Pero si la apuesta funciona, hay una posibilidad real de que por primera vez tengamos un primer ministro japonés que realmente quiera afirmarse un poco con esta estrategia. Déjame mostrarte el último. Ahora recuerdo por qué destaqué esto. En un artículo de Japan Times, el analista estaba examinando un libro reciente que escribió Ishiba, titulado Político Conservador, Mi política es mi destino, donde se describía a sí mismo como un liberal conservador al estilo de Tanzan Ishibashi, un ex primer ministro japonés de corta duración. Ishibashi, a short-lived former Japanese prime minister, and that former prime minister was actually in favor of a small Japan. Y ese ex primer ministro estaba realmente a favor de un Japón pequeño que no invadiera China, lo cual, por supuesto, eventualmente hicieron. Tanzan Ishibashi se oponía a eso y no quería que Japón fuera una gran potencia. El artículo aquí dice que la forma de pensar de Ishibashi es útil para tratar con la China de hoy, abogando por una diplomacia de ganar-ganar y pareciendo defender una posición más neutral entre Pekín y Washington. Esta es una interpretación de un observador de Japón. No creo que Ishiba quiera ser completamente neutral, pero probablemente sea lo más cercano a tal posición en el actual LDP, y definitivamente algo a tener en cuenta. Creo que esto será interesante. Something to watch out for. I think this will be interesting. All will depend on whether or not he gets the popular mandate to Todo dependerá de si obtiene o no el mandato popular para continuar con sus políticas. Por un lado, parece un halcón, pero se comporta más como una paloma. También está a favor de disculparse con Corea y por los crímenes de guerra cometidos en China durante la Segunda Guerra Mundial. Esto me da esperanza de que tal vez Japón vuelva a usar una política exterior independiente. Espero que no sea militarista, pero es como la otra cara de la moneda. Si no quieres depender, como lo has hecho hasta ahora, de la disuasión extendida de Estados Unidos como político conservador, querrías fortalecer tu propio ejército. Veremos hacia dónde va. Muchas gracias por escuchar este análisis y que tengan una buena noche. very much for listening to this analysis and have a good night. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.